Y dentro de la serie que hemos estado hablando del Dios de pactos, el tema de esta noche, el poder transformador de la sangre de Jesús. El poder transformador de la sangre de Jesús. Este fue un evento impresionante. Y te quiero dar una base. Todo lo que sucede en lo natural tiene su origen en lo espiritual. Tiene un impacto lo que es espiritual sobre lo natural. Y Jesús, hace 2000 años, hizo una obra poderosa espiritual que fue manifestada en lo natural, pero en lo espiritual trajo libertad. En la dimensión espiritual trajo libertad a todos nosotros, a todas las generaciones que íbamos a vivir, que estábamos destinadas a vivir y a existir. Trajo impresionante libertad y hoy tenemos este mensaje aquí para cada uno de nosotros. Y cuando tú tienes fe en la obra de Jesús, fe en la cruz del Calvario, fe en los padecimientos de Jesús, fe en su sangre, entonces podemos entender en lo espiritual lo liberador que es. Así que el poder transformador de la sangre de Jesús, y vamos a entender de dónde viene ese poder, por qué nos transforma, por qué es algo que Dios toma mucho en cuenta y que mueve todo el ambiente espiritual para darnos a nosotros una nueva vida. Y quiero que me acompañes, te quiero pedir que nos acompañes a Romanos capítulo 3, verso 23 al 25. Voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea. Y aquí comienza nuestro caminar por la Biblia. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Entonces, el apóstol Pablo recibe esta revelación. Dios mismo le muestra esto que es la obra de Jesús. Dice que todos estábamos en una naturaleza de pecado. A partir de Adán, todos los seres humanos heredamos una naturaleza de pecado, y por eso dice, por cuanto todos pecaron, por esta causa, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, recuerdan que el domingo hablábamos, ¿qué es lo que causa el pecado? Nos separa de Dios. Estábamos destituidos, y destituido es una palabra legal. Es una palabra legal que no nos permite tener acceso. Las religiones no nos pueden permitir tener acceso a esa presencia, a esa gloria. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, de su misma presencia. Pero, dice el verso 24, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es la expresión del amor de Dios, que aunque no lo merecíamos, nos justificó. ¿Verdad? Pero no fue así de la nada, porque dice mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Él pagó el precio, ¿verdad? Él fue en nuestro lugar, Él dijo, yo voy en el lugar de ellos no tienen que morir, ellos necesitan tener la vida abundante que Dios da, y Él va en nuestro lugar y dice que gratuitamente, por su gracia, nos justificó mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y dice el verso 25, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Aquí estamos viendo algo impresionante, la fe en su sangre. Y hemos estado hablando acerca de la sangre, y Jesús le dice a sus discípulos, el que bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene vida abundante. Y el que se alimenta de mi cuerpo, ¿qué quiere decir eso? ¿De qué estamos alimentando nuestro espíritu y nuestra alma? Lo que oímos, todo lo que estamos recibiendo y creyendo es alimento para el alma. Entonces Él está diciendo, aliméntense de esto. Los que tienen fe en su sangre, opera esta justificación gratuita por su gracia. Los que tienen fe en su sangre son justificados delante de Dios. Y cuando nos presentamos justos delante de Dios, puede venir su presencia. Su gloria estará con nosotros, una gloria impresionante que te sana, que te libera, que te restaura. ¿Cuántos quieren ser libres de todas las cosas que han estado azotando tu vida? ¿Verdad? A veces que decimos, ojalá se acabe esto ya, ojalá se quite esto ya de una vez por todas. Esta situación ya no la aguanto, no sé cómo
Dios me va a cambiar algún día tal vez. Pero aquí está diciendo que por medio de la fe en su sangre podemos nosotros ser justificados. Y verdad, y entonces tener la esperanza de una vida nueva, poder gozar de una vida nueva. Dice, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Todos esos pecados los pasa por alto hasta que venimos al conocimiento de Cristo Jesús, quien murió por nosotros y nos dio la redención. Y la palabra propiciación significa un medio para lograr el perdón. Un medio para lograr el perdón. Así que dice aquí que por medio de la fe en su sangre, ¿verdad? Y Él fue el propicio, el apropiado para que podamos nosotros tener el perdón. O sea, en otras palabras, el medio por el cual nosotros logramos el perdón es a través del padecimiento de Jesús y de su sangre derramada en la cruz del Calvario. El pecado de la humanidad había desatado la ira de Dios sobre el pecado, ¿verdad? Pero Él envía a su Hijo para llevar a cabo el sacrificio de la cruz, un sacrificio en donde Él está pagando por toda la culpa de todos los seres humanos y nos da libertad. Así que Él fue propicio, que significa que fue favorable para nosotros. ¿Alguien está aquí con este mensaje poderoso? Iniciamos con un texto bíblico poderoso que nos impacta. No tiene que ver con los méritos que podamos hacer, no tiene que ver con mi esfuerzo, ¿verdad?, de ser una persona buena, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo enfoque mi corazón, yo enfoque mi fe a lo que Jesús hizo. Y cuando vemos esa gracia, cuando vemos ese amor expresado en una gracia, y la gracia es que Él nos dio lo que no merecíamos ese perdón, no merecíamos porque todos estábamos en pecado, pero por su gracia Él dijo, enviaré a mi Hijo, Él irá en lugar de ustedes, Él irá en el lugar de ustedes para morir y derramar toda su sangre y ustedes puedan ser justificados. ¿Por qué la importancia de la sangre? Para entender el poder transformador que tiene la sangre de Jesús, debemos empezar por entender lo que significa la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. La sangre, ¿por qué tiene tanta importancia la sangre? Y en Levítico capítulo 17, verso 11, versión Reina Valera contemporánea, nos explica esto. Levítico 17, 11. Dice: y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Dice aquí que la vida de todo ser está en la sangre. Todos los seres vivientes, a través de la sangre, circula la vida. Las características de la sangre son impresionantes. Llevan los nutrientes a todo el cuerpo, suministran oxígeno a través de la sangre. Todo lo que necesita tu cuerpo para la vida está a través de la sangre. Cuando una persona se queda sin sangre, se perdió la vida, ya no tiene vida. Se fue la sangre, ¿verdad? Y se fue la vida. Entonces, la sangre tiene características muy, muy importantes. Es una señal. Cuando alguien se desangra totalmente, se vacía de toda su sangre, está vaciado de toda su vida, se perdió toda su vida. Y Dios está diciendo aquí que la vida de todo ser está en la sangre y Él ha establecido, ¿verdad? Estableció en su ley que la sangre se puede presentar en el altar para expiar los pecados. Expiar quiere decir pagar el precio y liberarnos. Entonces, la sangre es la vida, dice la palabra, que en la sangre está la vida. Cuando alguien pecaba, era necesario entregar una vida y tenía que venir alguien sustituyendo a ese ser humano, a esa persona. Eso estaba en la ley. Y en la ley se presentaban sacrificios de corderos, se ofrecían corderitos y ellos eran los que iban a ser sacrificados y no las personas y no el pueblo de Dios. Y esto se ofrecía cada año. Lo expliqué el domingo, tú puedes ver el video del domingo, ¿verdad? Y esta era la razón por la cual ellos podían ser de alguna manera bendecidos por Dios. Dios cubría el pecado porque veía la sangre de ese corderito, ¿verdad?, que era el que había ido en el lugar del pecador. Así de sencillo. Ese era
una figura de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Hay un texto en la Biblia que cuando un hombre llamado Juan el Bautista, que está bautizando en el río Jordán, ve venir a Jesús, ve venirlo hacia él caminando, y entonces él dice, ese que viene ahí, él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces todos los que estaban ahí eran judíos y sabían acerca de la ley y sabían acerca del sistema de ofrendas que se ofrecían por medio de la ley para quitar el pecado. Y entonces ellos, cuando voltearon a ver a Jesús, dijeron, entonces es el Mesías. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados, el que viene a expiar por los pecados. Y expiación significa pagar el precio por la culpa de los pecados. Pagar un precio que se paga, pagar el precio por la culpa de los pecados. No había cosa material que pudiera pagarse, ni el hombre más rico de este mundo pudiera pagar con dinero o con cosas materiales para quitar el pecado de alguien. El pecado permanecía sobre los seres humanos hasta que vino Jesús, y la vida de Jesús vale por lo que valen todos los seres humanos. La vida de Jesús es la vida de Dios. La sangre que corre por las venas de Jesús es la sangre del Padre. Es la sangre del Padre que está corriendo ahí. Recuerden, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y entonces hay una genética, hay un ADN en Jesús muy especial, de gran valor, que Él lo cuidó, ¿verdad? Al cumplir toda la ley, al obedecer siempre al Padre, Jesús, mientras estuvo aquí, no solo enseñó el reino, sino fue obediente en todo, cuidando que su sangre no se contaminara con la desobediencia, cuidando que su ADN no se contaminara con la desobediencia. Y entonces Él permaneció en total obediencia, hasta que el Padre se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, quien me complace. Por su obediencia. Era un justo, no había ningún justo sobre la tierra, y ese hombre llamado Jesús, el Mesías, estaba manifestando esa justicia y estaba listo para ir a la cruz del Calvario. Porque recuerden, el cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento tenía que ser perfecto, sin ningún defecto. Y Jesús fue perfecto delante de Dios, perfecto delante de su ley, obediente a todo, fue justo y fue santo, y Él estaba listo para hacer un intercambio con toda la humanidad, los pecados de toda la humanidad, los pecados de todas las generaciones presentes y pasadas, los pecados de todos los seres humanos. Todo aquel que creyera, todo aquel que pusiera su fe en la sangre de Jesús, en su muerte y resurrección, entonces Él podía tomar de esa vida, podíamos tomar de esa vida. Así es que tú y yo, iglesia, debemos de llegar a ese entendido profundo, porque tu vida puede cambiar. Cuando la fe en la sangre de Jesús, ponemos nuestro corazón en esa fe y decimos, ya se pagó el precio, ya no tengo pecado, ya no soy una persona que vive atormentada o dominada por el pecado, porque acuérdate que por el pecado entró la muerte. Así es que Él fue a expiar por nuestros pecados, y la palabra expiación, quiero decírtelo de nuevo, significa pagar el precio por la culpa de los pecados. Ya pagaron por tu pasado, ya no tienes que vivir por ese pasado. Ya dale la vuelta a la hoja y comienza a conocer a Jesús. Comienza a conocer. Ahora la sangre que era presentada, ¿verdad?, delante de Dios cada año, como en el Antiguo Testamento, y el sacerdote lo hacía, ahora Jesús mismo fue delante de Dios y presentó su propia sangre. Dice la Escritura que el mismo Cordero de Dios fue el que presentó la sangre delante de Dios para que nosotros pudiéramos ser libres. ¿Alguien está entendiendo este mensaje? Y es un mensaje de salvación, pero más que mensaje de salvación, es un mensaje de amor. En esta noche, el Espíritu Santo quiere derramar entendimiento, derramar revelación sobre tu corazón acerca del amor de Dios. Eres tan amada, iglesia, eres tan amada que Dios quiere darte entendimiento de todo lo que hizo Jesús por ti y por mí. Vamos a continuar con la Biblia. Acompáñame a Hebreos capítulo 9, verso 13 y 14. Y en la Nueva Traducción Viviente, esta es una comparativa de lo que yo les decía del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo que hizo Jesús.
Verso 13, Hebreos 9:13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Verso 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, dice en otras palabras, si todos los sistemas de ofrendas que había en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, presentaban esos sacrificios de animalitos en el Antiguo Testamento, funcionaban, cuánto más. Dice aquí, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Cuando tú comienzas a creer, cuando tienes fe en la sangre de Jesús, cuando comienzas a entender toda la obra completa, empiezas a entender las motivaciones de Dios. ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en mí? ¿Cómo es posible que Dios me haya amado a mí a pesar de las cosas que yo hice en todo mi pasado? ¿Cómo es posible que a pesar de que yo llegaba a pensar, y es un ejemplo lo que estoy diciendo, que alguien pudiera llegar a pensar que no valía nada, que no era tan importante en esta vida y que se comparaba con otros y decía, no, los demás sí son importantes, yo no? ¿Y cómo es posible que Dios tiene un amor tan grande que miró mi vida, miró nuestras vidas, observó tu vida aún antes de nacer y estaba esperando el momento apropiado para que se manifestara tu vida? Y dice aquí, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Sabes? La sangre de Cristo provocó que nosotros viniéramos a una vida nueva. Provocó que el mismo Dios pudiera venir y habitar dentro de nosotros. Porque recuerda, el pecado nos separó de Dios. Estábamos destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Cuando se quita el pecado por la sangre del Cordero, entonces podemos reunirnos, juntarnos y ser uno con Dios. Y el Espíritu Santo viene y nos convence. Nuestras conciencias comienzan a ser renovadas. Nuestras conciencias comienzan a ser transformadas. Y dice aquí, para que adoremos al Dios viviente. Y el mismo Jesús se ofreció a Dios. Ese es el amor que tiene Jesús por ti y por mí. Le dijo al Padre, yo voy en el lugar de ellos. Ellos no tendrán que morir. Ellos necesitan la vida eterna. Ellos tendrán vida eterna. Yo voy a la muerte. Y Él fue a la muerte por nosotros. Así que la sangre de Jesús tiene más poder que todo lo que se practicaba en el Antiguo Testamento. Tenemos un mejor pacto. Y Dios anhela esa transformación en nosotros. Porque miren, iglesia, hay un enemigo espiritual llamado Satanás. Y ese enemigo espiritual y los demonios hacen una serie de cosas hacia la vida de las personas para que no tengan un conocimiento de Dios, para que no tengan la vida de Dios, para que no cumplan ningún propósito en esta vida y para que vayan a muerte. Si quieres, acompáñame a Juan capítulo 10, verso 10. La versión Reina Valera 60 dice, el ladrón le llama. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy en día se enseña mucho de esforzarte por hacer cambios. Se enseña mucho de esfuérzate, tú puedes. Y por supuesto que podemos. Pero pasamos de vista que no son esfuerzos humanos solamente. Por supuesto, yo tengo que tomar acciones y tomar decisiones y tomar soluciones a la problemática de mi vida. Pero hay un enemigo espiritual que no conocemos y si no lo conocemos, él va a tomar autoridad sobre nuestras vidas. Pero la palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo nos da conocimiento de todo esto. Dice que hay un ladrón que va a hurtar, matar y destruir tu vida, que vino para hurtar o robar, para matar y destruir. Te va a quitar todo lo que te pueda quitar. Te va a quitar las ilusiones,
te va a quitar lo valioso que eres y te va a meter una idea de que no vales nada, una autoestima baja, y todas estas cosas las va a quitar, ¿verdad? Y tratar de destruir tu propósito y destruir finalmente la vida de las personas. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El poder transformador de la sangre de Jesús nos da vida abundante. Es un intercambio total. Yo me miro a mí mismo y digo, esta vida no voy a poder con esto. No puedo yo solo con esto. He cometido tantos errores, tengo tantas fallas, yo no puedo con esto. Y Dios me dice, te propongo algo, te doy la vida de mi Hijo Jesús, que es perfecta, que tiene poder, que tiene autoridad, que puede vencer toda enfermedad, toda pobreza y toda maldición. Toma esta vida y vive tu propósito y vive la vida eterna y únete a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y tú me das la tuya y entonces hacemos un intercambio. Eso es lo que pasó. Esa es la salvación. Y debemos entender que esta abundancia de vida incluye la vida en la tierra, pero también la vida eterna, la vida después de que nos vamos de aquí. Una vida que no va a tener fin. Una vida en donde no vamos a tener ya ningún temor de muerte ni nada por el estilo, porque nuestro espíritu no morirá jamás. Romanos capítulo 12, verso 12. Nueva traducción viviente. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. El sistema de este mundo fue diseñado por las tinieblas, basado en egoísmo, basado en tratar de suplir necesidades profundas a través de lo que sea y como sea, ¿verdad? Es un sistema que tiende mucho a seleccionar, que tiende mucho a rechazar. Es un sistema que funciona así. Y dice, no imiten esas conductas ni las costumbres de este mundo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Ese es el poder transformador de la sangre de Jesús. Permite que a través de la sangre de Jesús puedas tener todos los beneficios, y uno de esos beneficios es que venga el precioso Espíritu Santo a tu vida. Ese Espíritu maravilloso es la persona más impresionante que tú puedes conocer. Es Dios mismo manifestado a tu vida en espíritu. Él viene y Él te enseña y Él te convence. Y en ese proceso de estarte convenciendo y enseñarte y tomar toda la revelación de Dios para mostrarte las cosas de esta vida, entonces tú vas experimentando transformación. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Esta transformación es una realidad. Tú y yo ya no pensamos como cuando llegamos la primera vez a la iglesia. No somos los mismos. Y los que van llegando y que tienen algunos meses, algunas semanas, se han notado sus cambios, no son los mismos. Pero yo te digo en esta noche, permite que Dios siga transformando tu vida. ¿Por qué? Para que podamos cambiar nuestra manera de ver la vida y la manera de pensar. Creencias falsas, creencias débiles, creencias incorrectas se vayan de nuestra vida y vengan las creencias verdaderas, porque entonces podemos entender cuál es la voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y cuando hay un principio que cumplir, no tenemos ningún problema. Por ejemplo, cuando una persona ha sido transformada en el perdón, en su entendimiento del perdón, cuando sabe que tiene que perdonar, él sabe que esa es la buena voluntad de Dios y que es agradable y que es perfecta. Por lo tanto, va a decir, no tengo ningún problema, puedo perdonar la ofensa, puedo avanzar con el perdón. ¿Me estoy explicando? Y entonces el reino comienza a tomar autoridad y poder en nuestras vidas. Necesitamos ser transformados, que cada día Él nos vaya convenciendo para ser transformados, porque sin transformación no se puede conocer la voluntad de Dios. Estaremos tratando de esforzarnos y muchas cosas diremos, no entiendo por qué Dios lo hace así, no entiendo por qué Dios me mandó esto o aquello.
no entiendo por qué Dios no me quiere bendecir o cualquier otra cosa que, digamos, no podemos entender. Pero la verdad de las cosas es que necesitamos que nos transforme el Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo te transforme. Permite que su palabra te transforme. El que come mi sangre, el que bebe mi sangre y come mi carne, ese tendrá vida eterna. Está diciendo, aliméntate del mensaje, aliméntate del amor de Dios, aliméntate de lo que Dios hizo por ti y tú tendrás vida eterna. Así que debemos buscar cada día, esa relación con el Espíritu Santo. Y nosotros les enseñamos cómo. Aquí vas a aprender muchas cosas. Pero Dios dijo que nos daría a su Espíritu Santo por medio de la fe en su sangre. Cuando tú crees en el derramamiento de su sangre, eso es un medio legal, es un medio poderoso por el cual tú tienes acceso al Padre totalmente. Y Él puede venir a ti por medio de su Espíritu Santo, habitar y derramarse en tu corazón. Jesús presentó ante Dios con su propia sangre derramada para mostrarle que Él ya había pagado el precio por todos nosotros. Y cuando Él se manifiesta resucitado al tercer día, hay un evento tremendo que sucede y está documentado en el Evangelio de Juan. Y cuando Él se presenta al tercer día resucitado, y te voy a decir el contexto, ahorita lo vamos a leer, está en Juan capítulo 20, y voy a leer del verso 19 al 22, pero quiero ponerte en el contexto para entenderlo. Ya habían pasado 3 días de que habían crucificado a Jesús y lo habían sepultado. 3 días donde empezó una persecución a los discípulos de Jesús. Y ellos se escondieron en un lugar oscuro para que no los encontraran, no sabían qué hacer, estaban llenos de temor, algunos confiaban, pero otros estaban llenos de temor y decían, ahora ya murió nuestro maestro, ya mataron a nuestro maestro, ¿qué haremos nosotros? Y estaban escondidos en un lugar oscuro y al tercer día, dice la Escritura, que acontece esta situación. Juan capítulo 20, verso 19. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Verso 22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¡Wow! Qué impactante está esta parte de los evangelios en Juan. Dice que al tercer día, empezaba ese día, el tercer día, y ya al anochecer se presentó a ellos resucitado, con un cuerpo transformado, con un cuerpo resucitado. Eso fue sobrenatural. Jesús sale de la tumba, Jesús regresa de la muerte con un cuerpo resucitado, celestial, maravilloso, y les enseña las marcas de la cruz, de los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, y de la lanza que traspasó su costilla, su costado, y les enseña las huellas, les enseña sus heridas. Y ellos se impactan y dicen, es el Señor Jesús. Él nos había dicho que iba a resucitar. ¿Sabes? La sangre derramada nos dio la capacidad de poder tener este beneficio. Por medio de la sangre, cuando Jesús presentó la sangre delante del Padre, cuando Dios vio la sangre de Jesús, entonces dijo, ya todo está hecho. Pero había un plan de parte de Dios. Jesús iba a resucitar para ascender al Padre. Y es poderoso lo que está aconteciendo aquí, porque dice, se puso en medio de ellos y les dijo, paz para ustedes. Y el verso 20 dice que les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Y después, el verso 21, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes.
Ellos estaban siendo testigos, fueron los primeros que estaban recibiendo la salvación. Jesús estaba resucitado, Jesús había resucitado, Jesús había dado vida nueva disponible para todas las generaciones, no solo para los discípulos. Ahí estaba la obra más impresionante que Dios pensó desde los inicios, desde el pecado de Adán. Dios estaba esperando este momento en que su Hijo iba a venir para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la muerte. Y en ese momento se presenta ante ellos y les dice todo ese caos que hay en su corazón. Estaban llenos de amargura, llenos de temor y de miedo. Y todos sus temores estaban generando un caos dentro de su corazón. Y dice, tengan paz. La paz vino a destruir el caos. La paz vino a destruir toda angustia. La paz vino a darles confianza. La paz vino a revelarles el amor de Dios. La paz vino a revelar la gracia de Jesucristo. Jesucristo mismo es la expresión de la gracia. Y Él está diciendo, tengan paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no puede dar el mundo porque no conoce esta paz. Y dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Dios mismo viniendo a habitar en ellos. Dios mismo. ¿Sabes, iglesia? Esta es la iglesia que Dios pensó. Tú y yo somos esta iglesia. Tú y yo somos la iglesia que Él pensó. Tú y yo somos la iglesia en la cual toda problemática, toda situación, maldiciones, pobrezas y enfermedades que detienen a la iglesia, el impacto que ha recibido la iglesia en la pandemia ha sido impresionante, pero en medio de toda esta crisis de pandemia, la iglesia se levanta, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible? La iglesia tiene que levantar su voz y decir, no es posible que sigamos así. Las personas que no conocen de esta salvación tan grande, está bien, con sus propios recursos, su propia mentalidad salen adelante y dicen yo no puedo estar enfermo y superan la enfermedad mentalmente, pero nosotros tenemos más poder, tenemos el poder transformador de la sangre de Jesús. Así que iglesia, tenemos todo para que podamos vivir una vida libre, libre de pecado, libre de toda atadura. Si nosotros honramos la sangre derramada de Jesús, entonces todas estas cosas vendrán sobre nosotros. Hoy el Señor te dice, quiero darte de mi espíritu, quiero derramar de mi espíritu, así como se derramó la sangre del Cordero, toda esa vida se derramó por nosotros, así esa vida que está disponible en el Espíritu quiere derramarse sobre ti. Y en esta noche voy a orar y voy a declarar la sangre del Cordero. La Escritura dice, los que tienen fe en su sangre, los que tienen fe en su sangre la hablan y lo dicen todo el tiempo. Jesús murió por mí, Jesús derramó su sangre por mí, Él me justificó delante de Dios. Él me dio santidad para que yo me presente con santidad, santo delante de Dios. Me dio una nueva identidad. Antes mi identidad estaba marcada por el pecado, por las cosas malas que yo había hecho, por esa manera de pensar mala, malvada que había en nosotros, pero ahora Él nos limpió con su sangre. La sangre vino a remover toda obra de las tinieblas para darnos una vida nueva. Ahora ya no tienes que estar pensando y afligido por las cosas del pasado y abrazando la culpa y lleno de culpa y dominado por la culpa y las ofensas del pasado. Somos totalmente libres de eso y podemos caminar, ¿verdad? Más confiadamente con Él para conocer todo lo que está en el corazón del Padre. Él padeció por nosotros. Él padeció por nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir. Y sabes, el enemigo ahí está y quiere engañar a la iglesia. Pero yo quiero decirte una gran verdad en este día. Hemos vencido. Hemos vencido. ¿Y qué nos ha dado la victoria? Y quiero concluir, ¿verdad?, en este tema con este versículo que está en Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Voy a concluir con esto, porque hay una batalla espiritual que no sabíamos. Antes no conocíamos esa batalla espiritual.
con las tinieblas, con Satanás, pero ahora ya lo conocemos. No solo la sangre del Cordero de Dios tiene poder para transformarnos y darnos de su espíritu y librarnos de todo lo que nos aquejaba en el pasado y del pecado, sino que también tuvo el poder de vencer a Satanás y sus demonios y de vencer a las tinieblas. Así es que están vencidas ya. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 11, la Nueva Biblia Viva. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y por el mensaje del que dieron testimonio, pues teniendo en poco sus vidas, no evitaron la muerte. Ellos le vencieron. ¿Sabes? En este contexto está diciendo, en versos anteriores, que había un acusador, que todo el tiempo venía a acusar, dice a los hermanos, dice ahí, todo el tiempo acusaba a los hijos de Dios, todo el tiempo estaba llenándolos de culpa, todo el tiempo estaba tentándolos, todo el tiempo. Pero dice aquí que hubo una victoria impresionante, tremenda. Lo vencieron. ¿Cómo fue? Con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero tiene poder para vencer, no solo para transformar nuestras vidas, sino para vencer. O mejor dicho, por causa de que venció al enemigo, podemos ser transformados. Venció por la sangre del Cordero y por el mensaje del que dieron testimonio. Sus vidas anunciaban que esa sangre los había liberado. Sus vidas y sus bocas anunciaban. Y ellos no tenían temor aunque los amenazaban. Ellos no tenían temor de morir aunque los perseguían y los amenazaban de que pudieran ellos morir por predicar a Jesucristo o por vivir, ¿verdad?, ese estilo de vida. Ellos no tuvieron ningún temor. Me refiero a los discípulos, me refiero a las iglesias de ese tiempo. Pero este mensaje tiene que ver con nosotros, porque nosotros también podemos vivir lo que ellos vivieron. Vencimos. Jesús venció y cuando tú te unes a Jesús, tú puedes decir, yo puedo vencer porque el que vence al enemigo habita en mí, porque el Todopoderoso habita en mí, porque el que dio su vida y derramó su sangre habita dentro de mí. El Todopoderoso, el que en la cruz del Calvario los exhibió públicamente a las tinieblas y los venció, ¿verdad? Y les quitó toda autoridad y todo poder. Se los quitó y luego les dijo a los discípulos, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio. Así que, iglesia, este mandato todavía sigue vigente. No es posible una iglesia que se ha refugiado en su casa y que no da un mensaje y que no da una palabra que dé testimonio que la sangre del Cordero tiene poder. Necesitamos despertar, iglesia, en este tiempo. Y hoy, en esta noche, el Señor te está diciendo, todo está hecho. Todo está hecho. Nada te puede detener para que te quedes encerrado en las cuatro paredes de tus pensamientos y no hagas nada. Todo está hecho. Ya ha sido vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, por el mensaje que dio testimonio, ¿verdad? Y que no tuvieron temor de enfrentar lo que sea. Y hoy el Señor le dice a la iglesia, todo está hecho, iglesia. Todo está hecho. El engaño ha sido quitado ya. El acusador ha sido sentenciado, ha sido sujetado a muerte. Así que nosotros somos libres, iglesia. Nosotros necesitamos despertar y tomar esa autoridad y tomar ese poder, porque Jesús nos regresó la autoridad y el poder. Amén. ¿Cuántos en esta noche están claros? Sin la sangre de Cristo nadie puede vencer las estrategias del enemigo. Sin la sangre de Cristo nadie puede tener una relación con el Padre Celestial, porque Dios es santo. Y si hay pecado y permanece pecado en nosotros, no podemos relacionarnos con un Dios santo, con un Dios justo. Pero la sangre nos quita ese pecado, la sangre nos justifica. El derramamiento de su sangre es la evidencia que ya alguien pagó por mis pecados. Así es que son quitados mis pecados y yo puedo venir con el Padre y tener una vida de relación profunda con Él. Esa es la verdad más impresionante y yo puedo recibir de su amor transformador y yo puedo recibir de su gracia, de su misericordia y de su sabiduría. ¿Amén? ¿Cuántos tienen el mensaje hoy? Está muy sencillo, pero está muy poderoso. El poder transformador de la sangre de Jesús
nos transforma, nos renueva y nos da la posibilidad de tener al Espíritu Santo. Así es que, iglesia, en este día quiero orar en primer lugar por los que no conocen a Cristo. Si tú eres una persona nueva que te invitaron a este mensaje, no es un mensaje de religión, es un mensaje de vida eterna. El mensaje de Jesús es: el reino de los cielos se ha acercado para que tengan vida abundante. ¿Se puede cambiar el pasado? Claro. ¿Puede cambiar una persona y ser transformada? Por supuesto. Hoy el tema se trató precisamente de eso. Cuando yo era joven decía, no, es que las personas no cambian, siempre van a ser las mismas, nunca van a cambiar. Yo escuchaba eso todo el tiempo, pero sabes, la buena noticia es que sí pueden cambiar, sí podemos cambiar y sí podemos ser transformados, porque se pagó un precio para que pudiéramos ser transformados. El poder transformador de la sangre de Jesús nos puede cambiar. Y yo te quiero ayudar si tú quieres comenzar este camino en Cristo. Y lo primero que tienes que hacer es recibirlo como tu Señor y Salvador. Reconocerlo como el que murió también por ti en la cruz. Si quieres hacer esta oración conmigo, solo cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo no sabía eso. Pensaba que no podían cambiar las personas. Y hoy me entero de que puede haber esperanza y que hay cambio y que puedo ser una persona diferente. Te abro mi corazón y te pido que perdones todos mis pecados, que me des una vida nueva y te recibo como mi Señor y Salvador. Enséñame a caminar en tus caminos y enséñame tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.